Siempre digo que es un privilegio estar en la casa de Dios. Usted sabe que muchas personas hoy quieren estar en la casa de Dios en cualquier lugar del mundo y por varias razones no pueden estar en la casa de Dios. Algunos están enfermos, otros pueden estar trabajando y otros están en lugares donde no pueden reunirse libremente como nosotros lo hacemos. Y de reunirse así como nosotros lo hacemos, su vida física corre peligro. Gloria a Dios. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies y abra su Biblia en el libro de Efesios. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Vamos a hablar de crecimiento y expansión entrando a otro nivel. Pero cuando hablamos de crecimiento y expansión, mucha gente nada más se enfoca en que nos convirtamos en una iglesia numerosa. Esa es la voluntad de Dios, que crezcamos numéricamente. Pero para que haya un crecimiento, para que usted pueda crecer, los versículos que leemos dicen que nosotros debemos llegar a la estatura de un varón perfecto y debemos llegar a la plenitud de Jesús. Las personas cuando crecen, todas las personas, nadie que está aquí nació grande. Todo el que está aquí nació de un tamaño normal o anormal, pero nació pequeño. Yo tuve la suerte de nacer en uno de los tamaños anormales de 3 libras. Pero crecí. Dios usó a mi madre para que también pudiera crecer como los demás. Y aquí estamos. Las personas que han crecido a nivel académico comenzaron siendo alumnos de kindergarten de una escuela, pero crecieron hasta llegar a la estatura de convertirse en un profesional, porque tuvieron que crecer. Nadie absolutamente puede pasar de nivel si no está dispuesto a cambiar. Para que haya crecimiento, para que haya cambio, tiene que producirse en la vida de una persona un cambio notable. Nosotros vemos que los niños crecen y su voz es muy fina. Muchas veces ni se entiende lo que ellos dicen, pero a medida que van creciendo, se van desarrollando, llega un tiempo en que su voz se pone más ronca, su estatura es más alta, su peso es más grande. Tiene que producirse una metamorfosis de manera que la gente pueda cambiar para poder pasar a otro nivel. Pasaron de la niñez a la pubertad, después a la adolescencia, después se convierten en jóvenes, después se convierten en adultos. Luego nos convertimos en personas viejas y ancianos. Pero todos para crecer necesitamos que se produzcan cambios en nuestras vidas. Lo que me llama más la atención del versículo que leímos es que dice: hasta que todos lleguemos al conocimiento de la fe. Tenemos que proyectarnos en la fe. Y yo quiero hablarte en esta noche de cómo qué nosotros tenemos que hacer para pasar de nivel. Para usted cambiar de nivel espiritual en Dios, usted debe estar incómodo con el nivel a donde usted está. No es que estamos diciendo que usted tiene que sentirse inconforme, envidioso por lo que otro tiene. Pero si el Señor dice que nosotros debíamos crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto, y usted se convirtió hace 10 años, otros nos hemos convertido hace 20 años, otros se convirtieron hace 30 años, otros se convirtieron desde que nacieron en una iglesia evangélica cristiana. Pero su nivel espiritual es el mismo. Otros tienen meses
y han visto a otro desarrollarse a su alrededor, pero su nivel espiritual sigue siendo el mismo. Entonces yo creo que para que podamos pasar a otro nivel espiritual en Dios, debíamos indignarnos de una manera santa con nuestra posición espiritual, con nuestra santidad y con nuestro estilo de vida en Dios, para procurar pasar a otro nivel. Sabe que muchas veces hemos estado conformes con lo que tenemos. Hemos estado conformes con lo que hemos hecho hasta hoy en el Evangelio. Hemos estado conformes con lo que sucede dentro de la iglesia por tantos años. Hemos estado conformes con ver la misma gente 5, 6, 7 años entrar por la puerta de la iglesia. Y muchas veces hasta nos acostumbramos al estancamiento espiritual. Para que podamos pasar a otro nivel, se necesita de gente que estén dispuestos a cambiar. ¿Por qué no crecemos? Porque primeramente para crecer tenemos que crecer individualmente, pero todos al mismo nivel de fe en Dios para poder alcanzar las cosas que Dios ha prometido para su iglesia. La iglesia de Cristo, y esto parece mucho al pasado mensaje, la iglesia de Jesucristo se conoce en la palabra de Dios como una iglesia de poder y autoridad. La iglesia de Jesucristo se conoce en la palabra de Dios como una iglesia santa. La iglesia de Jesucristo se conoce como una iglesia que va creciendo y va avanzando todos los días. Y cuando esto no está aconteciendo, yo debo, el Romano capítulo 12 dice, a todos los que están dentro de nosotros, que nadie piense, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura. Cuando yo pienso de mí con cordura, me permite analizar mi propia vida espiritual para yo darme cuenta, sin que tenga esa mujer que decirme cuál es mi situación de vida y si yo necesito cambiar o no necesito cambiar. Eso me permite examinar mi corazón, mi santidad, mi actitud y mi medio de vida, a ver si las cosas en Dios no funcionan por alguna razón. Pero muchas veces no tenemos cordura para examinar. Es que muchas veces sabemos que andamos mal, pero queremos que las cosas en Dios marchen bien. Muchas veces nosotros no hacemos nada, pero queremos que Dios lo haga todo. Muchas veces queremos ser bendecidos, pero yo no estoy dispuesto a bendecir. Muchas veces yo quiero que Dios bendiga mi casa, pero yo no pongo a Dios en el primer lugar. Entonces, cuando yo examino con cordura mi vida, me doy cuenta que tengo que retratarme de la manera de vida que he vivido y que por eso no he podido crecer. La palabra conocimiento es la palabra clave. Mucha gente sabe por qué está conforme con la situación de la iglesia. Porque entienden que Dios es un Dios enano. Y que cuando aquí vienen 5 gente y pregan 3 brincos, que ese es el nivel de Dios. Cuando vemos una gente hablar en lengua, creemos que ahí ya ese es el nivel de Dios. Cuando vemos a alguien orar por alguien que tiene un dolor de cabeza y se sana, creemos que ya eso es todo. Pero lo que conocemos a profundidad, la palabra de Dios, nos damos cuenta que la Biblia dice que nosotros estamos llamados a poner la mano sobre los enfermos y que los enfermos se sanen. Cuando yo puedo conocer la palabra de Dios y examinar el poder de Dios, me doy cuenta que el Señor nos dice que vayamos y que levantemos muertos. Entonces mi nivel no está al máximo. Mi nivel está
por el suelo y yo debo procurar cambiar de nivel. ¿Cuáles han sido las cosas que me han hecho daño para no pasar a otro nivel? La conformidad es uno de los factores fundamentales que no le ha permitido a la iglesia crecer. La iglesia está conforme, la iglesia está cómoda, la iglesia está tranquila. Creemos que con los versículos bíblicos que conocemos ya lo sabemos todo, hermanos. Para que haya un movimiento de Dios, tiene que haber revelación de Dios. Jesús se encuentra con Leví. Jesús no le predicó a Leví, pero una revelación de Jesús, y le dijo: cuando estaba debajo de la higuera te vi. Él le dijo: Señor, ¿cómo es que tú me conoces? Cuando el Señor le dice: aquí un verdadero judío en el cual no hay engaño, él le dice: Señor, ¿cómo es que tú me conoces? Él dice: solamente no te digo esto, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te conocí y te vi cuando estaba allá. Cuando viene una palabra de revelación, la palabra revelación es traer a claridad algo que está oculto. Cuando la iglesia tiene la revelación de la palabra impacta el corazón, impacta la vida. Pero la revelación no viene si no es por el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo quiero que el Señor me revele su palabra, yo debo entrar en una intimidad con Él para escuchar su voz y poder escuchar la revelación de Dios para poder dársela a ustedes. De otra manera no se puede. Pero la iglesia se ha quedado sin intimidad con Dios. Y no podemos generalizar, porque quizá hay personas aquí que estén en la intimidad con Dios. Posiblemente aquellas personas que tengan el conocimiento. Pero no es lo mismo cuando usted predica la palabra de Dios que cuando usted predica la palabra de Dios con la revelación. La revelación es lo que te permite conocer y explicar cosas de la misma palabra de Dios que nosotros desconocemos. Misterios que están escondidos en la palabra, pero que a un determinado hombre a Dios les place revelársela. ¿Qué cosa no deja avanzar la iglesia? El orgullo es una de las razones por las que la iglesia no avanza. ¿Por qué? ¿Cómo mostramos orgullo si yo soy humilde? Cuando yo no estoy dispuesto a cambiar mi posición para tomar una actitud responsable delante de Dios, es orgullo y desobediencia a la vez. Porque a mucha gente, otra cosa que estanca que pasemos a otros niveles es la religión. La religión no nos permite pasar a otro nivel. Déjeme decirle que a mí me llamó mucho la atención la revelación que tuve. Y no me llamó la atención la casa, porque era una casa. Me llamó la atención la casa por el lugar donde estaba. ¿Sabe? Para usted poder ver lo sobrenatural, usted tiene que moverse en lo sobrenatural. Si usted se queda aquí abajo, viendo farditas, viendo brazos de mujeres, viendo pantalones de hombres, viendo peinado en la iglesia, usted se va a quedar en lo natural. Es necesario que la iglesia entienda que no es tiempo de estar en lo natural, sino que hay que entrarse en lo sobrenatural de Dios. Y cuando entramos en lo sobrenatural, entonces comenzamos a ver las cosas espirituales que son dañinas, pero no podemos verlas porque estamos en la carne. Para poder ver lo sobrenatural hay que entrar en el espíritu. Para poder ver lo sobrenatural hay que estar más allá de estar todos los días en la iglesia. Eso es bueno, pero hay que entrar en otro nivel de conocimiento. Hay que entrar en otro nivel de relación con Dios. Hay que entrar en otro nivel de santidad en el espíritu
para que podamos ver la gloria de Dios. Cuando Abraham, fue con su sobrino Lot a Sodoma, él le dijo: mira, aquí toda la tierra está delante de ti. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a ir a la izquierda. Si tú te vas al norte, yo me voy a ir al sur. Escoge tú el lugar donde tú quieras. Pero Lot observó la llanura de la tierra y que el lugar era llano y cómodo, y escogió lo más llano de la tierra. El pueblo de Dios hoy tiene que volver a subir a los lugares escabrosos. Tiene que volver a subir a la montaña. Cuando Dios quería hablar con Moisés, no le dijo: Moisés, vete a la orilla de la playa y tómate allí un cherlón, porque voy a hablar contigo. Ponte a solearte, porque allí te voy a aparecer y te voy a revelar mi propósito. No le dijo: sube a la montaña y sube tú solo a la montaña. Y ese día ni los animales pueden entrar a la montaña, porque voy a hablar contigo. Y la Biblia dice que cuando Moisés subió a la montaña humeaba a causa de la presencia de Dios. Hay gente que quiere buscar a Dios, pero está cómodo, está tranquilo, está quieto. Hay que espantarse en Dios. Ha llegado el tiempo de sacudirse en el Espíritu de Dios y comenzar a ponerse en actitud de guerra. Si queremos llegar a otros niveles espirituales, hay que dejar la cama. Hay gente que por años no duerme en el piso. Hay gente que por años sus rodillas no están chocando con el piso de su casa, y mucho menos en la iglesia. Hay gente que por tiempo no han dejado de comer día tras día. Si queremos entrar en un nuevo nivel espiritual con Dios, comienza en una buena relación con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo traiga revelación, traiga confirmación a la iglesia y se desate lo prometido por Dios, que es el mover de su Espíritu Santo. Joel 2:28 dice: y en los últimos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sobre toda lengua, y profetizarán vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños. Y es de ahí que le quiero decir, hermano, que nosotros tenemos que pantalonarnos en Dios. Algunos de nosotros tenemos nuestros hijos en la iglesia. Yo no me puedo dar el lujo de decir que tengo mis 2 hijos en la iglesia. ¿A dónde están profetizando nuestras hijas? ¿A dónde están soñando nuestros jóvenes? ¿A dónde está nuestra familia? Cuando nosotros adoramos a Dios, ¿dónde están ellos? Pero yo quiero decirle que lo único que puede cambiar el rumbo de este mundo, de mi familia y de su familia, de su ciudad y de mi ciudad, es que Dios desate un gran avivamiento que quebrante corazones y se conviertan a Jesús. Nada más puede cambiar esto, al menos que nosotros. ¿Y sabe quiénes somos los responsables de esto? La iglesia de Cristo. La iglesia de Jesús es la responsable de provocar un mover en el Espíritu. La Biblia dice que en el día que Jesús le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, muchos entraron en el aposento alto, pero muchos, cuando vieron que no sucedía nada, comenzaron a irse, hasta que el aposento quedó con aproximadamente 120 personas. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. No todo el mundo está dispuesto a esperar y llorar y gemir en la presencia de Dios. Para que esto acontezca y usted cambie de nivel, usted no puede conformarse con lo que usted ve en la calle. Usted no puede conformarse con ver niñas de 10 años embarazadas. Usted no puede conformarse con ver sus hijos, usted dentro de la iglesia y ellos en el mundo haciendo cuanta cosa. Tiene usted que violentarse, como dice la palabra de Dios. El reino de los cielos se hace violencia y solamente los valientes
lo arrebatarán. Es tiempo de levantarte y comenzar a pelear. Tú tienes la espada de dos filos y tienes el Espíritu de Dios para que comience a pelear la buena batalla. ¿Cómo vamos a seguir? Vamos a seguir contentos y gozosos viendo a los jóvenes de nuestra ciudad morir cada día. Vamos a seguir contentos y sin gemirle a Dios viendo cómo crece la prostitución en el mundo entero. Vamos a seguir contentos y conformes viendo cómo crece la homosexualidad en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro vecindario. Vamos a seguir contentos. No, es un tiempo de gemirle y llorar a Dios. Lo que pasa es que somos de corta duración. Somos fluctuantes en la fe. El versículo 13 dice: para que todos lleguemos a la estatura del conocimiento del Hijo de Dios. Para usted conocer un amigo, usted necesita conocer sus hábitos. Y eso se conoce usted estando tiempo con él. Usted no puede decir que alguien que lo visitó un día, usted lo conoce. Decía alguien en estos días, un locutor en una emisora que siempre escucho la noticia. Y él decía que es raro que el presidente de la República se va a cualquier parte y cuando llega la noche, se termina la reunión, arranca para su país. Él decía que el presidente no duerme muy fácil fuera de su casa. Y si va, se lleva su almohada donde duerme y también su esposa. No está acostumbrado a dormir ni lejos de su esposa ni fuera de su casa. Y alguien le dijo: tú no sabes que Danilo, en el tiempo que lo conozco, nunca ha dormido fuera de su casa ni separado de su familia, al menos que sea algo sumamente importante que no pueda llegar a su casa desde siempre. Esa que dijo eso conoce a Danilo Medina. Cuando conocemos a Jesús, estamos seguros quién es Él. Y cuando le vamos a dar algo a Él, sabemos que le vamos a dar a Él, porque conocemos quién es Jesús. Cuando vamos a darle una adoración que sabemos que Él habita en medio de ellos, le damos una adoración de importancia. Pero cuando yo estoy en la presencia de Dios y le doy una adoración a Dios pírrica, entonces yo no conozco al Dios que yo le sirvo. Porque sabemos entonces que Él se place de lo mejor de nosotros, como decía la canción de ahorita: te daré lo mejor de mi vida. Eso es fácil cantarlo, predicarlo, decirlo, pero aplicarlo no es tan fácil. Cuando conocemos a Jesús, sabemos que a Él le agrada que nos entreguemos a Él. Cuando le conocemos a Él, sabemos que a Él le agrada que algunos de sus hijos hagan como hacía Juan. ¿Sabe qué hacía Juan? Que se recostaba en el pecho del maestro. Y estoy seguro que seguramente allí le comunicaba algunos secretos, él a Jesús a él, pero él también le comunicaba y le preguntaba cosas a Jesús. Cuando nosotros hablamos de llegar a la estatura del conocimiento del Hijo de Dios, tenemos que cambiar de actitud, hermano. Sea honesto con usted mismo. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y debemos preguntarnos, cuando yo predico, ¿por qué la palabra no llega? Cuando yo canto, ¿por qué mi canción no llega? Cuando lloro por alguien, ¿por qué no se sana? Porque cuando nos conocemos sabemos que en alguno de los casos la única alabanza que le damos a Dios es cuando estamos en su casa. Todos algunos sabemos que la única oración que hacemos es la oración cuando se va a comenzar el culto y otros llegan después para tampoco orar o se paran afuera
para no estar en el tiempo de oración. Otros saben que tienen años que no tienen una intimidad con el Espíritu Santo. Y necesitamos pasar a otro nivel. La Biblia dice que el Señor nos ha hecho sentar con Él en los lugares celestiales. Pero la iglesia ha querido quedarse en lo llano, en lo cómodo. Vamos a subir a la montaña. Hay que subir nueva vez al Gólgota y llorar frente a la cruz de Jesús. Para que vengan de Él a nosotros tiempos de refrigerio. El evangelio está siendo golpeado por el enemigo. Cada día más gente viene a la iglesia por un compromiso. Cada día más hermanos sienten que lo están empujando de adentro hacia afuera. Algo le está haciendo presión para que no esté aquí. Y no estoy hablando solo de esta casa. Donde quiera que se está adorando a Dios, cada día hay algo que está trayendo como un imán a la gente. Y la gente se está dejando llevar. Es tiempo de que nos paremos sobre las rocas inconmovibles, para que nosotros no nos dejemos mover por las cosas que está ofreciendo el mundo allá afuera. Hermano, hay mucho tiempo para todo. Pero necesitamos tener el tiempo de Dios. Porque es de Él. Si usted quiere vivir para irse para el cielo, vamos a tener que romper algunos hábitos. Usted no puede dejar de adorar a Dios en ningún tiempo. Adoraré a Jehová en todo tiempo, dice el salmista, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero qué bueno es cuando podemos confesar. David decía, en tanto que callé, se consumían mi hueso y mi piel se pegaba a mi hueso. Y David dice, Señor, yo te pido que no quite de mí tu Santo Espíritu. Cuando nos quedamos con el Espíritu, sin el Espíritu Santo, nos quedamos como un cadáver. Bueno, los cadáveres se los llevan a la iglesia, le hacen una misa. Hay mucha gente que le prenden sus velones. Y hay gente que hasta hablan con los muertos, pero están muertos. Y hay gente que aseguran que algunos muertos le hablan, pero están muertos. Si la iglesia se queda sin la esencia no es lo que usted ve de una manzana. La esencia es el jugo que se extrae de ella. La esencia no es la uva meramente que usted ve. La esencia es lo que está dentro de la uva, lo que se extrae. La esencia de la iglesia es el Espíritu Santo. Y si dejamos que el Espíritu Santo, nos vamos a quedar con el cascarón única y exclusivamente. Hermano mío, Dios quiere bendecir su pueblo. La razón que esta palabra llegue hoy a su vida y a mi vida es porque Dios quiere bendecirnos. Porque qué padre, y estamos terminando, ve que su hijo se va a ir. Si usted estuviera ahí arriba en el edificio y usted ve que su hijo se está aproximando por una ventana y se puede caer, ¿lo dejaría usted caerse? No. Usted iría corriendo y lo agarraría, y si es posible, usted haría lo que fuera para que su hijo no se caiga. Dejaría a Dios que nosotros sigamos caminando a la deriva sin Él advertirnos que debemos cambiar. Hermano, hay que arrepentirse. Lamentablemente, hay que arrepentirse de ciertas actitudes que tenemos delante de Dios. Y lo mejor que podemos hacer, no tener más harto concepto de nosotros que el que debemos tener.
Cuando yo digo que debemos arrepentirnos, cuando usted dice yo debo arrepentirme, que usted... La iglesia de Jesús necesita, la iglesia de Jesús necesita caminar con la frente en alto. La iglesia de Jesús necesita caminar vigorosa en Dios. La iglesia de Jesús necesita fortalecerse en el Espíritu. Porque muchas veces estamos desconocidos de palabra, pero no de esencia. Necesitamos no solamente tener la fruta, vamos a extraer su esencia. La palabra de Dios nos enseña que el Señor se va a manifestar a nosotros. Y en nosotros no creer la palabra de Dios, usted puede estar haciendo algo. Si usted no cree, usted está haciendo algo de su propia voluntad, porque Dios no está allí. La fe es un principio para pasar a otro nivel. Si usted no tiene fe que podemos alcanzar algo, por eso decía el predicador anoche, antes de anoche, que miremos bien con quién nos juntamos. Porque hay gente que no cree. Hay gente que usted le está predicando que el Espíritu Santo se quiere manifestar y dice, ¿y cuándo? Yo oigo toda la vida diciendo eso y no sucede nada. Tenemos que juntarnos con gente que cree la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo no es invento de Alfredo Encarnación, es la promesa de la Biblia. Dios jamás fallará su promesa. Dios no ha hecho lo que ha dicho que va a hacer con usted y conmigo, porque nosotros hemos fallado a la promesa de Dios. Pero Dios nunca falla a su promesa. Hay gente que usted dice, el próximo año voy a ser diferente. Usted tiene que proponerse ser distinto. Hermano, yo veo, hermano, aquí tenemos gente que tiene años en la iglesia. Y todavía te le dice, hermano, usted va a predicar el jueves. Varón, yo no puedo predicar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Mensaje, enseñanza, estudio, todo. ¿Por qué no avanzamos? Porque no hay aptitud. El niño, para convertirse en médico, tiene que nacer en su corazón: cuando sea grande voy a ser médico. Y trabaja para ello y lograrlo. Hay otros que dicen, yo voy a ser mecánico, y son mecánicos. Si usted no tiene aptitud de crecer en Dios y decir, mañana yo quiero orar por los enfermos y cuando yo ore se van a sanar, entonces Dios va a obrar en esa fe que tú tienes. Creer es la clave principal. Obediencia. Pero si no crees, no puede llegar. Otra cosa, hermano, que no nos deja crecer es el legalismo. ¿Sabe qué es el legalismo? El legalismo es que son gente que todo, solamente saben verlo todo y de una manera que no puedo explicar, todo lo critican. No hacen, pero tampoco dejan hacer. No avanza, pero no dejan avanzar. No se mueven, pero si otro se mueve le molesta. Eso no deja avanzar a Dios en su vida. Tenemos que salir de eso. Tenemos que ver algo más sublime. Ver la gloria de Dios. Ahora nadie se puede alcanzar sin santidad. Nada, absolutamente nada. Pero hay gente que están viendo todo, hermano, todo es el diablo y todo es un problema y todo lo rebaten y son contradictorios. Así no se avanza. Es que tenemos que llegar a la unidad de la fe. Unido en el Espíritu. Para que podamos alcanzar. 2 burros le pusieron 2 paquetes de hierba.
Y tenían que comer cada uno amarrado de una punta de una soga. Y los burros que son burros comenzaron a jalar cada uno para su lado y ninguno podía comer. Hasta que ellos no se pusieron de acuerdo y se comieron uno primero y después el otro. No lograron comer. La iglesia tiene el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo que está en usted le da testimonio a mi espíritu que somos hijos de Dios. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. No podemos seguir, hermano, y no es usted. Es Satanás quien divide. Es Satanás. Dios nunca ha dividido a nadie ni a nada. Dios une. Dios pone de acuerdo. Hermano, ¿sabe que al criticar a otro hermano usted está haciendo el trabajo de Satanás? Cuando usted critica a su hermano, a mí me importa que usted sea santo. Si usted es lo que anda murmurando a su hermano, usted está haciendo el trabajo de Satanás. Desacreditar. Yo no puedo salir a desacreditar, mi hermano. Lo que Satanás quisiera es desacreditar a todos los evangélicos. Y que ningún evangélico tenga credibilidad. Entonces, si yo hago ese trabajo, soy copartícipe del trabajo de Satanás. Lo estoy ayudando a él a desacreditar a mi hermano. Guarde silencio. Hay un momento de llorar. Hay un momento que es mejor tragarse la lengua, como decía mi papá. Si usted no tiene que hablar, tráguese la lengua y no hable nada. No hable, calle. Cuando usted ve algo que a usted no le agrada, usted no es Dios. Usted ni yo somos Dios. El que está para quitar y poner es Dios. Dios va a tener a alguien hasta que Él quiera. En su casa hay una barra. Usted no hay que tirarle piedra, ni maldecirlo, ni orar para que Dios lo mate. Pídale a Dios que le moleste a él. Si le molestó a Dios, hasta ahí llegó. Ahí hay un brujo. Si está, a mí me molesta y no le molestó a Dios, se va a quedar ahí. Ore para que Dios le moleste el brujo. Y usted verá cómo las cosas van a comenzar a fluir. Muévase, procure moverse en la dirección que Dios se está moviendo. Si Dios se está moviendo para la derecha, no quiera usted correr a la izquierda. Si Dios se quiere mover para el malecón, no corra usted para la montaña. Vamos a dejarnos guiar de Dios. Mis amados, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor.